Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca. Como siempre, desde nuestra casa, la red Causatium Coca. Ahora en un nuevo horario, ya no estamos de 3 a 4 de la tarde, sino de 2 a 3 de la tarde. Cambiamos hace unos días. Y bueno, como siempre, también con sus anfitrionas de siempre, Andrea Morales y Kiara San Pablo. Hola, Andre, ¿cómo estás? Hola Kiara, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos, todas, todes? Estamos muy contentas de reencontrarnos y de poder hablar de cosas que hoy nos van a poner un poco más sentimentales, menos enojadas, o tal vez un poco enojadas, pero creo que un poco más nostálgicas. Queremos pararnos a pensar el día de hoy y a recordar. Porque la coyuntura lo amerita, porque nos, nos va ganando un poco la rapidez de los eventos, pero creo que durante el tiempo que llevamos en el programa nunca nos hemos parado a mirar un poco hacia atrás, siempre ha sido como que reaccionar ante la emergencia y denunciar y hablar de lo que está pasando, y muy pocas veces hemos podido como hablar un poco de eventos históricos, Sí. pero creo que nunca nos hemos sentado y habíamos pensado como que ahora que ya teníamos más de un año de programa hacer un especial, pero para hablar un poco de nosotras y de qué significa para nosotras la militancia y qué significa para nosotras el MAS. Y bueno, ahora que las circunstancias se han dado de manera perfecta, digamos, para que podamos hablar de esto, vamos a hacerlo. En este entendido, estábamos viendo una frase de la cultura aymara con la que antes de empezar el programa, que dice que el futuro está detrás y el pasado está delante, y creo que eso es lo que en este momento nos está pasando a nosotras, ¿no? Y nos reconectamos también con ese pensamiento tan nuestro. Sí, porque bueno, todo esto nace y el decir ahora vamos a ponernos a pensar, no vamos a tener un programa tan de tirar datos y hablar de ciertas cosas como normalmente lo hacemos, que denunciamos muchas cosas y corrupción. Porque bueno, el pasado y el futuro, y es cierto, y la cultura aymara es muy sabia en esto, y creo que todas las culturas indígenas en general, de que ven el tiempo como algo cíclico, no ven el tiempo como esta línea de progreso que nos impone las culturas occidentales, el capitalismo, de que siempre hay que ir para adelante y que no importa lo de atrás y que no importa el pasado. Y más bien la cultura aymara nos recuerda que el pasado siempre tiene futuro y el futuro tiene pasado, y que las cosas se repiten muchas veces en la historia, y eso tiene sus razones, y volver a estar en este lugar como militantes del MAS, como bolivianas, de ver a las mayorías perder de nuevo su representación política, o de alguna manera perder al MAS, que ha significado tanto para las mayorías del país. Nos hace pensar en esto porque, bueno, como muchos sabemos, y quienes no lo saben, hay mucha gente que nos ve también desde fuera de Bolivia. El gobierno de Luis Arce, con maniobras sucias y cochinas y con muchos dólares de por medio, ha hecho que el Tribunal Electoral, se han apropiado de la sigla del MAS para no dar más vueltas, para que Evo Morales no pueda candidatear con esta sigla en las elecciones que deberían darse este año, el 2025. Y ahora toda la militancia del MAS, todas las mayorías de Bolivia, las organizaciones campesinas, indígenas, originarias, sindicales, etcétera, organizadas, que siempre estaban debajo de el Pacto de Unidad, pero del MAS como movimiento social, porque no es solamente un partido y una sigla, es un movimiento social. Están teniendo que tomar otra sigla para poder candidatear. O sea, Para uno podría. recuperar y reconstruir el Estado, ¿no? Que creo que eso es como lo que tenemos que tener bien, bien presente, y
Lo han tenido diferentes figuras como Leonilda Zurita que han hablado al momento de renunciar a su militancia al MAS, porque el Ujú. objetivo es no como quieren hacer ver los medios de comunicación hegemónicos que hablan de que están siguiendo a una persona porque esa persona les dice que se paren de cabeza y se paran de cabeza, sino como algo mucho más profundo, porque esta es una medida que se toma ante la emergencia, porque en este momento parece ser el único camino o el camino más directo y más democrático para poder recuperar el Estado y reconstruirlo de las ruinas en las que las está dejando Luis Arce. Y como tú decías, Kiara, para mí lo más importante también de recalcar es que se robaron una sigla que el Tribunal Constitucional Plurinacional, que nada tiene que ver con este tipo de decisiones, le ha regalado a Luis Arce a cambio de quedarse en sus cargos más años de los que les corresponden. Ya de por sí están un año y pico ilegítimamente y no hay miras de que vayan a ver las elecciones judiciales que faltan, porque las que hemos visto en el país en diciembre del 2024 han sido parciales. Supuestamente la otra mitad de las elecciones que faltaba la iban a hacer en enero del 2025. No creo que pase, sinceramente, este 2025 y eso implica que hasta el 2027 van a seguir ahí. ¿Y son cuántos años de prórroga? 3, 4 extra que les están dando. Es decir, estos tipos van a estar casi 10 años en un curul, en una silla que en realidad les correspondía constitucionalmente solo por 6 años y a cambio de poderse quedar tanto tiempo, le regalan la sigla del partido que mayor concentración de votos ha tenido en la historia de este país, a Luis Arce, que no entiende en su pequeño cerebro, en su pequeña cabecita y en su visión tan miope, no entiende que aunque le regalen una sigla, no va a volver a ganar una elección nunca en su vida. Bueno, Entonces, y eso. aquí igual, paréntesis antes de empezar a recapitular lo que queremos hacer hoy, que es que realmente el MAS no es simplemente una sigla, que es realmente recordar, ver, saber, entender cuál es el verdadero significado del MAS, porque es IPCP, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. Pero antes de eso, hablando de esta eh, bueno, robar la sigla, lo jodido, lo triste de eso es que están robando la sigla para destruirla, están robando la sigla. Las últimas encuestas que han salido dicen que Luis Arce tendría una intención de voto de 1,9% y Evo Morales de 49%. Yo creo que Evo Morales tiene mucho más de intención de voto y Luis Arce mucho menos, realmente. Obviamente siempre estas encuestas se hacen en la ciudad, qué sé yo, pero Luis Arce no va a ganar y ninguna encuesta creo que le ha dado más de, bueno, encuesta seria le ha dado más de 2%. Entonces, si él agarra y como ha dicho su ministra enamorada de la Marianela Prada, que va a candidatear, si él agarra y candidatea con el MAS, es un intento no solamente de que muera la sigla, porque legalmente si no tienes creo que 5% ya la sigla muere, ya no se puede volver a usar en elecciones generales, sino también de sepultar en la historia de alguna manera al movimiento al socialismo, al instrumento político por la soberanía de los pueblos. Está empezando y ya desde hace muchos meses hay muchos opinólogos, gente pelotuda, gente pagada por el gobierno y pagada por ONGs y pagada por Estados Unidos, que vienen diciendo, no, Evo Morales ha destrozado al MAS y ahora el MAS, como intentando sepultar al MAS realmente en el imaginario colectivo actualmente, y para que eso quede en la prensa, que es también la prensa parte de la historia de cualquier país, ¿no? Lo que dicen los periódicos, están intentando de alguna manera decir que murió, contar que el MAS está muriendo, contar que el MAS se está desintegrando, porque es también otra narrativa, o sea, que no es cierta, que no nos vamos a cansar de repetir que el MAS no se está desintegrando, que el MAS es más, está muy unido, probablemente más unido que nunca, porque es cierto que cuando el MAS se genera, estábamos en un momento, bueno, hace 27, casi 28 años, en el 97,
que contaba justamente estos días, Leonilda Zurita, que es una de las fundadoras. Cuando el MAS se genera a partir de la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, que era la APS, y se genera por realmente una desesperación de las mayorías de los pueblos indígenas campesinos de realmente cambiar este país porque estaban muertos en la pobreza. Bolivia era uno de los países el país más pobre de Sudamérica en su momento. Entonces se genera ahí el MAS. Y es ahí donde parte su historia y claro, ahí había una organización importantísima que luego que luego vota Gonzalo Sánchez de Lozada y es parte de esto en la Guerra del Gas 2003 y ahí obviamente había mucha organización, pero el momento de ahora no es distinto. Porque realmente tenemos una organización muy fuerte de todos los movimientos sociales, movimientos indígenas, muchos más movimientos gremiales de la ciudad que están unidos bajo mismas consignas, bajo de nuevo reconstruir el país tristemente, porque de nuevo, sin que nos demos cuenta, ganado el neoliberalismo. Luis Arce está ahí vendiendo de nuevo nuestros recursos naturales como hizo Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, creo que también el programa de hoy es un afán de nosotras de demostrar que no es cierta esta narrativa de que el MAS se está desintegrando, de que ya esto desapareció, sino que sigue vivo, que sigue más vivo que nunca, que la sigla y el color del partido que aparecerá en la papeleta será otro, pero la historia no se pierde. Creo que eso es muy importante, que la gente lo ubique, que a lo mejor la gente que no está en el MAS se dé cuenta y nos escuche y se dé cuenta que el MAS no se está desintegrando, que no está desapareciendo, que toda esa gente que estuvo antes está ahora y está multiplicada porque también habemos generaciones más jóvenes que seguimos bajo los mismos principios de soberanía y antiimperialistas y seguimos luchando. Y creo que eso se va a mostrar en las elecciones. Se está mostrando ahora, que es algo que el gobierno de Luis Arce quiere tapar el sol con un dedo con todo esto, pero hay manifestaciones de toda índole contra su gobierno y contra todas las medidas de su gobierno en todas las materias. En materia salud, el tema de que están queriendo vender el litio también está uniendo muchos sectores sociales que a lo mejor tampoco eran ahora antes del MAS, pero ahora se están haciendo parte del movimiento también sin darse cuenta. Y es importante esto, pero a modo de recordar la historia del MAS, partamos desde ahora, pero vayámonos para atrás. Antes de empezar a ir para atrás, creo que es importante esto que dices, porque no se trata de la sigla o del color, si bien nos ha representado durante todos estos años, y yo confío en que nos va a volver a representar en el futuro. Es una visión de país lo que se está peleando en este momento. Es una visión de futuro, una visión de Estado, de recuperar y reconstruir todo lo que se ha destruido. Y todo lo que se ha destruido en realidad es la esencia de lo que era el MAS, de lo que nosotras defendemos y de lo que nosotras creemos y vamos a seguir creyendo, no importa si se llama MAS o se llama, qué sé yo, cualquier otra cosa, no sé, pero vamos a seguir en las mismas. Y hay una, o sea, en lo que hablabas me acordé, así hice como una pequeña analogía, porque una vez un palestino me dijo que el árabe no es árabe por dónde nace, sino por quién es. Él puede nacer en otro lugar, pero va a seguir siendo árabe. El palestino, que es desplazado de su tierra con violencia por el Estado genocida de Israel, que ni siquiera es un Estado real. Pero bueno, el palestino que nace fuera de Palestina sigue siendo palestino y se va a seguir sintiendo palestino toda la vida. Y siento como una analogía ahora, porque por más que haya una renuncia masiva de nosotras y de todos los militantes al MAS, vamos a seguir siempre con esta bandera de lucha, llevando muy en alto lo que significa, ¿no? Independientemente de cuál sea el nombre y cuál sea el color. Y por eso nosotras nos hemos puesto nuestras chalinas azules hoy también, para Así recordar. Y como tú decías, que era, bueno, la quiera decía fuera de micrófonos, que no es que vamos a votar
nuestras banderas azules, nuestras chalinas azules, sino que las vamos a guardar Así temporalmente. es. Van a estar guardadas. Es súper importante, creo esto, André, porque no es como que, obviamente, viendo a personas como los fundadores del MAS, como fue mi abuelo Manuel Morales Dávila, que ha fundado el MAS, que ha vivido por el MAS, que ha luchado por el MAS. Imagínate, o sea, cuántos años, 28 años. Obviamente, sobre todo a gente que ha estado tanto tiempo en el MAS, hay gente que tiene su carnet de militancia desde el 97, personas mayores, les duele hasta decir, este es nuestro color, este es nuestro partido, este es el nombre que le hemos puesto, es una construcción, pero bueno, no me acuerdo cuándo, y en varias entrevistas estos días a mí me han preguntado, ¿va a desaparecer el MAS? Gente de otros países que a lo mejor no ubica la política nacional, ¿no? ¿Qué pasa con el MAS? ¿Va a desaparecer? Yo les decía, el MAS no va a desaparecer nunca, porque gracias al MAS somos un Estado plurinacional. Gracias, o sea, el MAS es la historia de este siglo de Bolivia, o sea, este siglo comienza en el 2001 y el MAS ha hecho una gran parte de la historia de Bolivia, el MAS ha hecho el Estado plurinacional. O sea, y hay cosas, tú André decías, hay cosas que ahora el gobierno de Luis Arce ha destrozado, obviamente sí ha destrozado, sobre todo muchas cosas en A materia nombre del económica, MAS. está violando derechos humanos, pero hay cosas que nunca se van a poder destrozar que ha hecho el MAS. O sea, el MAS no es como el gobierno de cualquiera de los que han estado en el pasado, que han sido en su mayoría dictadores, asesinos, etcétera. El MAS ha dado derechos, ha dado dignidad, ha puesto la frente en alto de todos los 36 pueblos y naciones que tenemos en el país. O sea, tú ya no puedes agarrar y decirle a cualquier persona que por ser aymara no puede tener derechos, que por ser aymara no puede votar, que por ser aymara no puede ser parte de las decisiones, o por ser quechua, o por ser más moreno o menos moreno. Y eso lo ha logrado el MAS. Ese es el significado del MAS, y por eso creo que tenemos que darnos cuenta que eso no se puede borrar, como, o sea, hoy en nuestro lenguaje boliviano, masista es un término que nunca se va a borrar de la historia, o a lo mejor de aquí a 100 años, no creo que ni a 50, porque tiene una carga muy fuerte, no es como decirte, o sea, ¿quién te insulta diciéndote, no sé, comunidad ciudadanista? Nadie, porque esos son partidos, son cosas muy efímeras que, ay, perdón, que están un par de, se ha caído mi celular, que están un par de días ahí, pero que no marcan nada en la historia del país, pero el MAS ha cambiado el país, y es también importante recordar y que nos demos cuenta y que sobre todo la gente que no está en el MAS, o la gente más joven a lo mejor que no ha vivido tanto la transición, porque nos acordábamos, ¿no? Luego vamos a acordarnos más nuestros recuerdos personales. Hay mucha gente, por ejemplo, yo nací en 2001. Cuando el Evo empezó a gobernar, yo tenía 4 años. Entonces, para mí era normal que el Evo esté en el gobierno, era como el Evo está siempre ahí, digamos, ¿no? Porque recién el golpe de Estado fue un 2010. tiempito, fue en noviembre del 2019 cuando yo justo estaba cumpliendo 18 años, porque yo cumplí 18 años en noviembre del 2019 justamente. Entonces, imagínate, hay varias generaciones que han vivido como normal que el Evo esté ahí, que el MAS esté ahí, y a lo mejor no entienden o no se ponen a ver la magnitud, y ni nosotras mismas totalmente, porque tampoco hemos vivido esa época oscura de Bolivia. ¿Qué ¿Sabes ha qué? significado y qué significa? Creo que algo que puede ilustrar de manera muy didáctica lo que representa y lo que ha logrado y lo que ha generado el MAS es ver un poquito de la campaña de Tuto Quiroga hoy. Tuto Quiroga, que fue vicepresidente de Hugo Banzer Suárez, que es un tipo que ya hemos hablado de él, ¿no? Vamos a volver a recordar toda la escoria que ha sido en el pasado. Pero una persona con ese perfil que quería mostrar que ha estudiado en Estados Unidos y que no sé qué, y que venía con toda esta onda del sueño americano y del tipo de traje y de corbata, el tipo instruido que habla inglés y no sé qué. En esta campaña se lo ha visto con poncho, en esta campaña se lo ha visto tomando una tutuma que no sabía cómo tomarla, que se ha vuelto un meme.
Se lo he visto también cosechando tunas con la mano porque el tipo no sabe que tienen espinas. Y un sinfín de cosas. He visto unos videos donde está bailando Saya con los afrobolivianos. Y Dios mío. creo que esa es una forma de entender, porque quizás para la gente más joven, de la generación de la Kiara y menores, ya es cotidiano que un candidato, un Claro. político boliviano, baile con los afrobolivianos y se ponga poncho en campaña porque quiere ganar votos. Pero Es súper entérense, importante, André, creo que lo entérense menciones que, porque claro, entérense que en los noventas, que yo soy de eso los no pasa. noventas, yo soy de los noventas, y cuando yo era chiquita, antes de que gane el Evo, tengo recuerdos así muy vagos, pero jamás he visto un candidato en poncho, y en realidad eso era lo que marcaba una diferencia justamente en dos candidatos, uno es Evo Morales y el otro es Felipe Quispe, que ellos dos como que eran los candidatos diferentes en ese entonces, allá después de la guerra del gas, y se hablaba mucho de ellos, incluso había estos programas de parodias políticas, ¿no? Y siempre como que Sí. resaltaban mucho el hecho del poncho y las abarcas en ellos dos. Ujú. Y ahora Tuto Quiroga está poniéndose un poncho. Exacto, es súper importante eso notarlo, André, porque es algo que realmente, y te lo digo con toda la autocrítica que tengo que tener de ser de esta generación, post 2001, si tú quieres, los jóvenes no ubicamos eso, los jóvenes no sabemos eso. Y a veces lo sabemos, pero no lo internalizamos porque para nosotros es normal, porque si tú has nacido ya no sé, los 2000 y has crecido y estaba ya el más, no entiendes, y aunque lo entiendas y lo puedas leer en los libros de historia, tú no has vivido ese cambio que realmente significó el que ya ahora sea un insulto y los políticos más de derecha que han asesinado indígenas por montones que ni siquiera hasta el día de hoy sabemos las cifras, como ha sido el gobierno de Banzer con Tuto Quiroga, tengan que ponerse un poncho, tengan que hacer estas cosas, porque ya es una mala palabra el neoliberalismo, porque ya es una mala palabra la derecha, porque ya es una mala palabra la privatización de los recursos naturales. Y eso antes no pasaba, eso antes no se vivía, eso antes era más bien imposible, era censurado que una persona que tuviera un poncho, que tuviera barcas, que se reconociera como aymara o que no hablara el español como un jailón promedio, estuviera dando discursos y fuera tomado en serio, sobre todo porque recordemos que hasta el momento en el que Evo Morales gana la presidencia, nadie lo tomaba en serio. Todos estos políticos que ahora van a candidatear, Tutu Quiroga, etcétera, se cagaban de risa y decían que si él ganaba no iba a durar ni 2 meses en el gobierno porque no sabía ni sumar ni restar porque no había terminado la universidad y no iba a poder administrar el Estado. Y realmente mucha gente creía eso. Entonces, yo creo que es súper importante darnos cuenta y cómo ha nacido también el MAS. O sea, el MAS, uno de estos, hace unos días, Leonidas Zurita decía, ¿no? Y decía con lágrimas en los ojos de ella, es una dirigente fundadora del MAS, con Evo Morales y con otros, se acordaba cómo se ha fundado el MAS y decía, me duele mucho porque realmente la intención del MAS en su momento fue salvar al país y fue realmente cambiar el Estado profundamente. Y lo cambió, o sea, cambió la Constitución y cambió todo. Y cambió realmente hoy día el hecho de que a ti te dé vergüenza decir a alguien indio de mierda, ya no lo puedas decir en la calle. Cambió el hecho de que ya las personas que apelliden Mamani y Quispe no puedan entrar a ciertas instituciones, no puedan aspirar a ciertos cargos, no puedan aspirar, o sea, hay cosas bien profundas como el hecho de que cuántos millones, porque son millones de niños y niñas, el día de hoy que ya son adolescentes, que adolescentes, yo ya soy vieja, por ejemplo, yo comencé con los primeros años del Evo, muchos niños que eran de mi edad en su momento, que tenían 4 o 5 años cuando el Evo asumió,
que si el Evo no hubiera estado, no podían ni haber ido al colegio porque vivían en el área rural, muchas niñas, porque cuando en el área rural había una familia, iba el hijo mayor al colegio porque quedaba muy lejos y era el único que podía ir porque no podían permitirse eso. Entonces, ¿cuántas niñas han podido ir al colegio? ¿Cuántas de esas niñas hoy son mujeres profesionales? Hoy son mujeres que pueden aspirar a tener cualquier otro empleo que sus padres nunca pudieron. Entonces, eso es realmente, o sea, no es solamente que ahora tengamos ponchos y polleras en el estado, sino es que realmente has cambiado muchas vidas. Y creo que eso lo hemos normalizado. Hay muchos jóvenes que no ubican que eso ha sido un cambio importante. Hay muchos jóvenes que no ubican que si el día de hoy a lo mejor no los discriminan, es por toda esa lucha que se ha dado. Y es importante acordarnos de eso y acordarnos que el ser masista, aunque para los jóvenes pueda significar a lo mejor otra cosa, realmente significa eso, realmente significa haber luchado por un país diferente y por un país plurinacional en el que, más allá de que se reconozca eso en el papel y pongamos a Tupac Katari en el Parlamento, realmente tengamos, y todavía no hemos terminado de concretar eso, pero realmente tengamos una balanza más equilibrada en las oportunidades que podemos tener todos y todas, no solo hombres y mujeres, sino hombres y mujeres que vienen del campo o que tienen distintos apellidos o que no han estudiado en Harvard y demás cosas, incluso la misma propiedad de la tierra. Tanto habló el MNR, que era otro de los muchos partidos que dijeron y prometieron a los movimientos indígenas muchas cosas para entrar al poder, y prometieron reforma agraria y demás cosas, pero hasta el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, las mujeres no podíamos heredar tierras. Si tu esposo tenía una tierra y se moría, tú no la heredabas como su esposa, la heredaba el hijo, porque la hija tampoco la podía heredar. O sea, hay cosas muy jodidas que creo que las debemos al MAS, y por eso digo y reafirmo que el MAS no se puede borrar al MAS, aunque borres la sigla de la historia del país, y sea como sea, se va a recuperar. Pero bueno, más allá de la recapitulación histórica, tenemos que irnos al corte. Matecito de coca. Matecito de coca. Estamos de vuelta en Matecito de Coca el día de hoy. Estamos con mi compañera Kira San Pablo, hablando un poco de lo que representa este giro en la historia de Bolivia y del movimiento del socialismo, y de lo que representa también lo que viene pasando ya desde hace varios días, que es estas renuncias masivas que hay de la militancia del movimiento al socialismo, que sabemos que es el movimiento más grande, político más grande que tiene este país, y me atrevo a decir el más grande que ha tenido en la historia, y que ha logrado sostener de manera democrática el gobierno durante, como decía la Kiara en el anterior bloque, todo este siglo, milenio, desde inicios de los 2000, que es el movimiento del socialismo el que ha decidido y el que ha conducido este país con pleno apoyo de los bolivianos y bolivianas, y con toda la representatividad, a pesar de los esfuerzos de la derecha, de los medios de comunicación y de todas estas instituciones de poder que tratan como que de mantenernos oprimidos, como hemos sido durante los primeros siglos de historia de este país. Pero bueno, estábamos hablando un poco de lo que representa para la historia lo que está pasando con el movimiento del socialismo. La predicción que hacía la Kiara, que yo la apoyo, es que el MAS no va a desaparecer y en la historia va a quedar así. Vamos a volver a sacar nuestras banderas y nuestras chalinas. Y se adapte. En biología se utiliza mucho estos términos de evolución y adaptación y mutación, porque
somos el resultado de billones de años de mutaciones y de adaptaciones a diferentes estímulos, y creo que lo mismo va a ir pasando con el movimiento al socialismo. Por ahí podríamos comparar un poquito con el peronismo en Argentina, para quienes no estén interiorizados, allá por los 60, 70, trataron de proscribir al peronismo porque era un movimiento muy grande y que había representado también la inclusión de derechos para los obreros en Argentina. Estaba prohibido mencionar a Perón. Durante muchos años de dictadura estaba prohibido tener cualquier tipo de afinidad con el peronismo, con Perón, con Evo Perón, con Juan Domingo Perón, al punto de que entre peronistas la forma de reconocerse, porque no podían hablar del tema, porque los llevaban presos, era que se ponían un prendedor de una flor, que era la flor favorita de Eva Perón, que es la No me olvides, y cuando tú veías en la calle a una persona con el pin, te dabas cuenta que eran afines en pensamiento, pero no lo podían decir. Entonces era como que solo una sonrisa y listo, y seguías con tu vida. Pero aún así, décadas después, el peronismo sigue siendo un movimiento muy fuerte en Argentina. Una vez que volvió la democracia, se retomaron todas estas formas de organización en torno a lo que es un proyecto de país. Y creo que en este momento en Bolivia no existe un liderazgo más allá de Evo Morales que tenga una idea de país. Y creo que eso es lo que nos junta y nos aglutina en una sola fuerza que, aunque tenga que prestarse una sigla para recuperar la institucionalidad, va a seguir siendo igual de fuerte. Sí, es súper importante además analizar los liderazgos dentro de los movimientos en la historia, ¿no? Porque realmente no, o sea, en cada país, en cada continente, en cada punto de la historia cambia, sí, por movimientos sociales, por movimientos políticos, pero también porque hay liderazgos y hay momentos que a veces son suerte, pero también son esfuerzo, y eso creo que ha sido el más en nuestra historia, ¿no? Porque realmente la historia de Bolivia la han hecho siempre los indígenas. Tenemos 40.000 rebeliones indígenas que han ido cambiando, que han ido forjando la república. Los indígenas son los que han logrado la independencia, han logrado que lleguemos a la República de Bolivia, han logrado todo. O sea, los indígenas son la mayoría de este país. Somos todos indígenas, aunque algunos quieran decir que son blanquitos, mestizos, lo que verga sea. Somos todos indígenas. Y todas estas culturas, nuestras tradiciones, porque aunque yo no sepa hablar aymara, sé que tengo mucha cultura aymara, porque la manera de pensar de Bolivia es muy distinta a cualquier otra manera de pensar del mundo, por la historia que llevamos en la sangre, aunque no queramos reconocerlo. Pero es importante ver que, o sea, el MAS ha sido como una acumulación de mucha indignación, en un momento, creo, de muchos sectores sociales, no solo campesinos, no solo indígenas, también muchos sectores de la ciudad, digamos, un poco menos ligados a ellos. Sabemos que en su momento la ciudad de Cochabamba, también la ciudad del Alto, heroicamente, ha sido parte de el surgir final del MAS, que ha llevado al MAS al gobierno. Pero ha sido acumulación también, pero también liderazgos, también personas valientes que se han atrevido, que se han organizado y han conseguido cosas importantes. Muchas personas que han estado exiliadas, que han estado torturadas, que han estado presas, que han estado perseguidas, como el mismo Evo Morales, que tiene una historia impresionante de liderazgo, que lo han enjuiciado, lo han intentado matar, lo han metido preso, le han hecho de todo. Y todas las dirigencias de ese momento, también Felipe Quispe, que fue parte de todo este movimiento, todas las mujeres también muchas veces ignoradas del MAS, aún está Leonilda Zurita, el presidente Sofía Lazarte.
Silvia Lazarte, que gracias a ella hoy tenemos, que ha sido la presidenta de la Asamblea Constituyente, gracias a ella hoy tenemos un Estado plurinacional, tenemos derechos también las mujeres, bueno, han habido tantas conquistas, pero también liderazgos, porque no es que en otros momentos de la historia no haya habido levantamientos indígenas, pero han faltado por azares de la vida, por momentos del destino y también por personalidades que han faltado en muchos momentos, que se llegue a tener el poder político y a tener lo que ha sido el MAS, que ha sido un instrumento, como dice IPCP, un instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y también ahí es clave la figura de Evo Morales, porque también hay mucha gente, muchos jóvenes, mucha gente de la ciudad que nunca estuvo en ninguna lucha política, que no logra entender por qué es tan importante Evo Morales. Y Evo Morales no solamente es importante porque ha sido el mejor presidente de Bolivia, que nos ha dado derechos, que nos ha mejorado la economía, que ha hecho A, B y C, sino porque es un liderazgo que se ha forjado con trabajo y con años y años y años y años y años y años de trabajo y de honestidad y de tener o sea, realmente Evo Morales, no solamente Evo Morales con todas las organizaciones sociales por detrás que son parte del MAS, sociales, indígenas, campesinas, sindicales, han trazado un nuevo país, o sea, casi completamente han cambiado el país en todos los sentidos. Hay muchas cosas que faltan, que hemos criticado, el sistema de salud, varias cosas que finalmente no se han terminado de acabar con las oligarquías. A mí me hubiera gustado que los colgaran ahí en la plaza a muchas personas, pero también eso responde a momentos políticos y a tener el poder de hacerlo o no. Y Evo Morales creo que ha sido como la materialización de la voluntad de todas las mayorías de Bolivia y también ha mostrado una cosa muy, muy interesante que creo que es también lo que están queriendo borrar ahora el gobierno de Luis Arce de la mano con Estados Unidos, y es cuán pacífico y con cuánta democracia ha gobernado Evo Morales, que creo que la gente y los bolivianos no lo olvidamos, por más de que lo han querido plantear como el dictador, como el tal por cual, como el narcoestado, que ahora realmente estamos en un narcoestado. Evo Morales ha gobernado realmente para todos, ha dado mejorías para todos y no hemos visto lo que siempre nos contaron antes de que los indígenas eran unos salvajes que iban a acabar con todos los blancos de la tierra, que ya no iban a haber blancos en Bolivia, que iban a acabar con todo. Y ese discurso racista sigue hasta ahora. Lo hemos visto en 2019 con muchas gentes de la ciudad que se asustaron cuando se dio el golpe porque pensaban que la gente, al menos aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Que pensaban que la gente del Alto iba a bajar a matarlos a todos porque hay todavía ese ideario racista de que, y también ahí entra el término masista, ¿no? Masistas salvajes, hordas de masistas, pero yo creo que es una materialización bien interesante de lo que es el movimiento indígena y las mayorías ahora, porque no nos vamos a cansar de repetirlo, ahora sin la sigla, pero el MAS y el instrumento político por la soberanía de los pueblos no es un partido cualquiera, no es como Comunidad Ciudadana, no es como el partido del Doria, que hay una cabeza y son 4 locos que dicen vamos a gobernar y vamos a tener X, Y políticas y no pasa nada más. Es un movimiento que nunca ha muerto y que se sigue articulando y se sigue articulando y se sigue articulando. Pero bueno, antes de seguir con el repaso histórico, queríamos tener una parte más que nos parece importante de qué significa el MAS para nosotras en nuestra vida, que hemos vivido la gestión, digamos, del Evo desde que éramos niñas hasta ahora. Pero eso, a ver, André, tú cuéntanos un poco en tu vida personal qué significa el MAS para ti. En mi vida personal. Bueno, creo que desde que era pequeña he visto las transformaciones en el país. Quizás no tenía el nivel de conciencia para asimilarlo cuando estaba en la adolescencia, pero he visto cambios, se ven cambios. Y creo que es importante también porque hemos reconectado para mí con nuestras raíces. Me acuerdo que cuando mis primeros años de colegio, bueno, mis primeros años de colegio no viví en Bolivia, pero
ya cuando estaba aquí, creo que para segundo, tercero de primaria, recuerdo que era todavía un insulto, no sé, que te digan que estabas, o sea, que tenías parientes de pollera, que todos tenemos en este país. Tenemos Deberíamos poner carteles en todas. Como también ha logrado el MAS que pongamos todos somos iguales ante la ley, deberíamos poner carteles de todos tenemos parientes de inclusivas parientes. cuando todavía no era presidente, era muy normal, estaba muy naturalizado que no se permite el ingreso de personas con abarcas o con pollera a ciertos lugares. Y era muy, o sea, era normal, ¿no? En ese entonces, de hecho, era raro, una vez que Evo Morales asumió la presidencia, que, que esto ya no sea un tema, ¿no? Y ahora es como que ya nadie se fija cómo estás vestido para ingresar a un lugar. Eh, Sé que ahora en el actual gobierno como que sí se andan fijando y están como que queriendo retomar están nostálgicos de la República, entonces están como que ahí intentando meterle ciertas normas que van completamente contra la ley y contra la Constitución. Bueno, más de Pero uno una de las de los actuales altos mandos del gobierno se hace tratamiento de blanqueamiento de piel, Andrea, y eso lo Claro. sabemos de buena No, pero fuente. más allá de eso, a mí me parece gravísimo que despidan a una persona porque no se ha vestido de la manera que ellos creen que es adecuada y lo están haciendo. Y eso es Claro. algo que ya nos parece grave, pero que antes de que el MAS llegue a la presidencia, al gobierno, era normal, estaba muy naturalizado, ¿no? Entonces ya parecía raro y eso es lo que le ha molestado a mucha gente que se cree europea, mestiza y no sé qué. Le ha molestado que se permita que cualquiera se pueda vestir de la manera que quiere vestirse, que cualquiera pueda hablar de la manera que quiere hablar, que sea mal visto. Antes, igual era muy normal esto de los comediantes que se disfrazaban de cholita y Mm, que hablaban con ciertas, o sea, utilizaban ciertas caricaturizaban la manera palabras, de así hablar como, claro, como ridiculizando a Ujú. que es parte de nosotros, que en realidad ridículo es que hablemos castellano. O sea, yo no entiendo por qué lo hacemos. Ridículo es que vayamos a la iglesia católica o cristiana o lo que mierda sea. Ridículo es que estemos copiando, que estemos celebrando San Valentín, por ejemplo, entre muchas otras cosas que a mí me parecen ridículas, absurdas, que nada tienen que ver con quiénes somos nosotros, ni con nuestras esencias, ni con nuestra verdadera cultura y nuestras tradiciones y quiénes realmente somos. Entonces, creo que para mí representa como ese momento de entender y de reconectar con quién soy yo realmente, porque lamentablemente las generaciones anteriores a mí, que sé yo, quienes nacieron en los 80s, en los 70s, han tenido que pasarla camuflando quiénes son, tratando de Mm, ser un estereotipo de mestizo, de mirando siempre hacia Estados Unidos y hacia Europa, creyendo que eso es lo mejor, eh, negando nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras raíces, negando nuestra historia. Y creo que lo que ha hecho el MAS en el gobierno ha sido muy importante porque hablaban mucho, una época ahí los que se creían intelectuales, no voy a dar nombres, pero hablaban de que la indianización de la clase media, lo utilizaban como un término así de investigación, pero se referían al hecho de reconectar, de que los aguayos se vuelvan a utilizar y ahora ya es normal igual que tú te pongas, qué sé yo, una chalina de aguayo, o sea, también transformándose a las nuevas tendencias, qué sé yo, de vestir, pero utilizando nuestros tejidos, que son parte de nosotros también. Entonces, bueno, ya hablando más de algo personal mío, a ver, yo tengo un recuerdo así muy antiguo de mi pequeñita en el primer cierre de campaña, antes de que se ganen las elecciones.
sería el 2005. Qué recuerdo preciado. Lo tienes que 2005. escribir, Andrea. El 2005, que fui con mi mamá, fuimos las dos solas, porque queríamos ver a Piero. Y Piero, un cantante, para quienes no lo conocen, un cantante argentino que es muy bueno, que les recomiendo, vino para el cierre de campaña del Evo. Y aquí es un dato curioso, Piero nunca ha apoyado a un político argentino, pese a que estábamos en esta ola de socialismo, de progresismo en toda Latinoamérica. Él siempre ha sido de tendencias de izquierda, toda su música es de protesta y siempre ha tenido actitudes muy, muy progresistas, pero él como que lo veían, por lo menos en Argentina hasta ahora, lo creen como una persona que no milita por un político, sino por ideales. Pero él vino y tocó en la Plaza Villarroel, me acuerdo que fue este cierre de campaña, y me acuerdo que estábamos con mi mamá y mi mamá, como yo era chiquita, no quería que me empujen o que me golpeen, estaba todo muy lleno de gente. Había mucha confusión también porque, o sea, yo no terminaba de entender qué pasaba. Me acuerdo que en mi cabeza chiquitita yo juraba que iban a ir como binomio el Evo y el Malcu. Y me sorprendió ver ahí a Álvaro García Linera de candidato a vicepresidente. Te decía que algo andaba mal. Me pensé como que qué raro. eh, y a Álvaro García Linera lo ubicaba de vista porque mi mamá también es socióloga, él era docente en sociología, qué sé yo, es como que era una persona, para mí no era una persona tan alejada, digamos, sino que yo lo veía como algo más cotidiano, porque hablaban de él, qué sé yo, en reuniones de los grupos de sociólogos. Y, pero sí me parecía raro. Y tengo ese recuerdo de que aparecimos, no sé cómo, porque yo le dije a mi mamá, quiero ver a Piero. Y aparecimos súper adelante, justo cuando terminó de hablar el Evo, me parece que subió Piero al escenario. Y en ese interín de que estaba terminando de hablar el Evo y de dar su discurso antes de ganar las elecciones la primera vez, aparecimos adelante, hacia adelante, adelante. Y hay una canción que tiene Piero que se llama Los Americanos, que habla de un retrato más real de los americanos, ¿no? Y nosotros gritábamos así, los americanos, y cantó Los Americanos. Entonces fue como un día así de fiesta, muy bonito. Y después de eso ya vinieron las elecciones, ganó Evo Morales y hubo una transformación en el país. Eh, Otro recuerdo que tengo así como flashes fue estar viendo caricaturas y que de pronto se cortó así toda la señal de los canales locales porque el Evo estaba nacionalizando los hidrocarburos y estaban transmitiendo en cadena nacional. Y de pronto solo lo vi a Evo ahí nacionalizando con su casquito. Y bueno, de ahí en más yo empecé con el activismo ambientalista, con gente anarquista, Ay, en, Andrea. cuando estaba en colegio. Y ahí también empecé a entender un poco de política, porque yo no estaba muy, muy familiarizada con la política, si bien mi mamá sí está muy politizada y de ahí como que salgo yo, pero yo era como más tirada hacia el área de la ciencia exacta, qué sé yo, iba por ese lado, pero me di cuenta de que no puede haber una transformación real si no te metes y si no entiendes y si no vives a través de la política como tal, y no viendo la política como algo político partidario, ¿no? Sino la política en el día a día. Entonces, bueno, de ahí ya empecé, además soy músico, entonces empecé a meterme mucho también en la gestión cultural y veía también las necesidades del sector musical y empecé a militar justo para la campaña del 2014 activamente, porque ayudaba, me acuerdo, con la gestión de artistas para los espacios de campaña. Y ahí empecé a entender un poco más y yo misma pensaba y yo no creía ser capaz de escribir, por ejemplo, un artículo político, un artículo de opinión,
porque decía, yo soy científica, ¿y yo qué voy a hacer escribiendo algo social si no sé? Pero Claro. ahí como que me empezaron a jalar también otras personas que estaban muy metidas en esto de escribir, de empezar a formarte políticamente. Personas que, bueno, ahora se han pasado al lado oscuro, lamentablemente, y que no están aplicando nada de lo que en un momento me han contagiado a mí, pero bueno. eh, pero bueno, eran personas que me animaban a escribir, me animaban a leer, me animaban a interiorizarme un poco más. Y a partir de eso me di cuenta que realmente ver todo desde una visión más social también te ayuda a entender tu realidad y poder cambiar ciertas cosas que crees que todavía necesitan cambiar y valorar sobre todo lo que tenemos, lo que hemos logrado. Claro. Y creo que es eso, ¿no? Valorar, por sobre todo, como tú decías, los cambios, las transformaciones, que quizás pasamos desapercibidas porque ya las hemos naturalizado, así como antes estaba naturalizada el abuso, ahora está naturalizado que no está bien. Claro. Y creo que para mí representa eso, el cambio, la transformación y el darte cuenta de lo importante que es seguir avanzando. No sé qué puedes decir tú, Kiara, en este último trocito que nos queda, recta final. ¿Qué significa para ti? Bueno, creo que vamos a tener que tener otro capítulo de eso en otro momento, porque ahora se nos acabó el tiempo. Nos vemos en el próximo batecito de coca. Si tienen algún comentario al respecto y si alguien quiere hablar de lo que representan más para sí mismo, también puede escribirnos, ya sea a nuestras redes sociales de Matecito de Coca o a las redes sociales de la Radio Causa Chuncoca. Nos vemos en el próximo Matecito de Coca. Matecito de coca.